Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Kerem Bürsin está al borde del colapso emocional y no es para menos. El actor turco, que conquistó los corazones de miles con su carisma y sonrisa encantadora, ahora vive uno de los momentos más tensos de su vida personal. No puedo contactar a Hande, ¿cómo me puede hacer esto?, exclamó Bürsin desesperado, en medio de un círculo de amigos que no sabían cómo consolarlo. Todo comenzó hace unas semanas cuando Hande Erçel, con quien Kerem había tenido una relación intermitente pero intensa, desapareció del radar del actor. Según fuentes cercanas a ambos, la actriz habría decidido tomarse un tiempo fuera de las redes sociales y los medios para enfocarse en nuevos proyectos internacionales. Pero lo que más sorprende es que ni siquiera Kerem, con quien compartió tantos momentos, ha podido hablar con ella. Le escribí, la llamé, incluso intenté contactar a su hermana. Nadie me responde. Esto no es justo, dijo Kerem con la voz quebrada según testigos presentes en una reunión privada entre amigos del actor. Algunos aseguran que el actor llegó incluso a pensar que Hande estaba evitando deliberadamente cualquier tipo de contacto. No quiero pensar mal, pero me duele. Me duele mucho esta indiferencia, agregó. La reacción de los fans no se hizo esperar. Las redes sociales estallaron con mensajes de apoyo a Kerem. En Twitter, el hashtag #Estamos contigo Kerem se volvió tendencia en cuestión de horas. Las fanáticas, muchas de ellas mujeres que siguen cada paso del actor desde hace años, mostraron su solidaridad con palabras como nadie merece ser ignorado así o Hande, habla con Kerem, él también tiene sentimientos. El drama no termina allí. Una amiga cercana a Hande reveló bajo anonimato que la actriz se encuentra en Europa, trabajando en un nuevo proyecto cinematográfico. Ella necesitaba un descanso. Kerem fue muy importante para ella, pero también sintió que no podía avanzar con tanto drama a su alrededor, comentó. Sin embargo, esta explicación no parece consolar a Kerem. En un intento por entender lo que ocurre, Kerem fue visto saliendo de una reunión con su equipo de relaciones públicas, aparentemente buscando la mejor manera de afrontar esta situación con madurez y sin dañar la imagen de ninguno de los dos. Aún la quiero. Solo quiero hablar con ella, mirarla a los ojos y entender, confesaría más tarde a un paparazzi que lo interceptó en la salida de un restaurante. La historia de Kerem y Hande ha sido una montaña rusa de emociones desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Senkal Cap. Su química traspasó la pantalla y se convirtió en una de las parejas más queridas por el público. Pero desde su ruptura, todo ha sido confusión, silencio y rumores. A pesar de la incertidumbre, Kerem no ha dejado de mostrarse cercano con sus fans. Hace pocos días, el actor publicó una historia en Instagram con una imagen en blanco y negro de un atardecer, acompañada por la frase, a veces el silencio duele más que las palabras. Muchos interpretaron esta publicación como una clara alusión a su situación con Hande, lo que volvió a encender las redes con especulaciones y teorías. Mientras tanto, los medios turcos han empezado a seguir cada movimiento de ambos actores con lupa. En varios programas de entretenimiento se han planteado todo tipo de hipótesis, desde un distanciamiento definitivo hasta una campaña mediática para aumentar la atención sobre futuros proyectos profesionales. Sin embargo, quienes conocen a Kerem aseguran que su tristeza es genuina y que detrás de su habitual sonrisa se esconde un dolor que aún no ha podido procesar. No es solo por ella, es por lo que fuimos, confesó el actor en una entrevista antigua que ahora resurge con fuerza entre sus seguidores. Hay personas que simplemente se convierten en parte de ti, y cuando se van, algo se rompe, agregó entonces, sin saber que meses después sus palabras resonarían con tanta fuerza. En el círculo de amigos más íntimos de Kerem, reina el desconcierto. Algunos intentan animarlo, recordándole que su carrera está en un punto álgido y que debe enfocarse en nuevos proyectos. Otros, en cambio, opinan que debería buscar una última conversación con Hande para cerrar el ciclo emocional.
Quizás necesita una despedida clara, comentó uno de sus colegas bajo condición de anonimato. Por su parte, Ande ha optado por el silencio absoluto. Ni una sola aparición pública, ni una imagen reciente, ni un comentario. Su entorno ha reforzado la discreción, evitando alimentar los rumores. Se dice que está completamente inmersa en la producción de una película europea donde interpreta un papel desafiante, muy distinto a lo que ha hecho antes. Está redescubriéndose, aseguró una fuente cercana al rodaje. Este distanciamiento, sin embargo, no ha sido fácil para ella tampoco. Aunque ha evitado pronunciarse públicamente, algunos allegados han contado que Ande atraviesa un proceso interno muy intenso. Ella lo quería mucho, pero sentía que el pasado los perseguía y no podían construir algo estable. Tal vez necesitaban romper para poder sanar, explicó una amiga de la actriz. Mientras el drama sigue su curso, algunos fanáticos mantienen la esperanza de una reconciliación. Otros, en cambio, piden respeto por la privacidad de ambos. Ellos nos dieron tanto con su amor, merecen espacio para sanar, escribió una seguidora en Instagram. No obstante, lo que es innegable es que la historia de Kerem y Ande ha trascendido lo romántico para convertirse en un fenómeno social. Sus altibajos, sus silencios, sus gestos mínimos, todo es examinado con lupa por una audiencia global que los ve como un símbolo de lo que pudo ser y no fue. Kerem, por su parte, sigue trabajando. Recientemente se anunció que participará en una serie de acción internacional donde interpretará a un periodista que lucha contra la corrupción. Este nuevo rol, dicen sus representantes, podría marcar un punto de inflexión en su carrera. Es una historia poderosa, y Kerem está totalmente entregado, declaró su agente. Aún así, el corazón no entiende de contratos ni de rodajes. Según quienes lo han visto en los últimos días, el actor mantiene una actitud reservada, reflexiva. Kerem siempre ha sido un hombre sensible, eso es parte de su encanto. Pero ahora mismo está más vulnerable que nunca, señaló un amigo de infancia. En una reciente entrevista para una revista de moda, que fue grabada antes del distanciamiento con Ande, el actor compartió una reflexión que ahora adquiere un nuevo significado: amar es un riesgo. Pero no amar es peor. Porque entonces no vives, solo sobrevives. Los seguidores no han tardado en viralizar esa frase. Para muchos, es la muestra más clara de que lo que siente Kerem por Ande no ha desaparecido. ¿Será posible una reconciliación? ¿O simplemente están escribiendo el último capítulo de una historia que ya fue demasiado intensa? El tiempo dirá. Por ahora, los dos continúan por caminos separados. Pero en el corazón de miles, siguen unidos por una historia que, aunque llena de sombras, también estuvo marcada por una luz que no se olvida fácilmente. ¿Y tú, qué opinas sobre esta situación? Deja tu comentario abajo, queremos saber tu punto de vista. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna novedad. Hasta pronto.